Ya llega Chapeando. Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te Buenos días a toda la audiencia y por supuesto a mis colegas. Reinier Eduardo, buenos días. Buenos días, Arlene, buenos días a la audiencia. A Bárbara Betancourt, desde aquí, esperando que mejore. Un abrazo para ella. Ya. Fíjate, 6 de octubre, ahí escuchábamos a Fidel. Tú no habías nacido, Reinier, pero yo no olvido nunca ese día. Estaba en el preuniversitario y daba clases a 11º grado, yo estaba en 12, daba clases de literatura y recuerdo que puse la radio sobre la mesa y escuchamos aquel discurso que nos estremeció a todos para siempre. Bueno, no se puede olvidar, sobre todo ahora en momentos como esos en los que se vuelve a hablar de grupos armados para la guerra contra Cuba, ¿no? Sí, exacto. No, mira, realmente es un día triste para Cuba, en la historia de Cuba, por el significado que tuvo, que tiene todavía, incluso para las heridas que hay en relación con el acto terrorista en Barbados. Fue la explosión de un vuelo, en pleno vuelo, un avión civil, además cargado de muchachos jóvenes, personas llenas de vida. Y te digo que tiene un significado hoy todavía mucho más importante por lo que tú estabas comentando ahora, la reactivación del terrorismo contra Cuba desde el territorio norteamericano, es decir, desde el territorio de los Estados Unidos, país además que se asume el derecho de hacer listas condenando a otras naciones como supuestas promotoras del terrorismo. Bueno, desde los Estados Unidos se está promoviendo terrorismo contra Cuba, terrorismo duro y puro contra Cuba, porque anoche precisamente en las denuncias que hacía el programa Razones de Cuba, que hacía Humberto en el noticiero, se veía como uno de esos terroristas decía de que han venido escalando en sus acciones contra Cuba y que ya era tiempo incluso de pasar a acciones terroristas de tipo de daño corporal. Daño corporal fue lo que se hizo contra las víctimas de Barbados. Eso es daño corporal. Eso es lo que están amenazando, lo que están anunciando para Cuba. Eso es lo que están anunciando estos sujetos, además, que publican imágenes en plataformas digitales, entrenando en campos de tiro con armas de guerra para invadir una nación extranjera. Oye, cuando tú te pones a analizar al link, Estados Unidos ha invadido países como Afganistán, Irak, porque supuestamente, nunca probado, había amenazas desde esos países contra su territorio. Sí, Estados Unidos no toleraba ningún tipo de amenaza. Pero entonces desde el territorio de Estados Unidos sí se pueden concebir amenazas, sí se pueden concebir actos terroristas contra otras naciones, contra otro país. Sí, esa es la doble moral, la falsedad de este gobierno. Cuando tú creías que personajes de la calaña de Orlando Bosch y Luis Posada Carril estaban extintos, que ya no iban a resurgir, aparece Willy González, aparece Manuel Milanés, aparece Otaola, que son posiblemente sean peores posiblemente de lo que fueron estos sujetos, que fueron bastante malos. Uno creía que ellos nunca iban a ser superados en cuanto al terrorismo. Hay que recordar Manuel Milanés diciendo: yo rindo culto a Posada Carril y a Orlando Bosch, es decir, soy fan de ellos. Lo ha dicho públicamente. Los hijos superan a sus padres, a sus predecesores, y estos son sujetos realmente muy peligrosos. Son sujetos que están que no se están arriesgando ellos directamente, porque esta es otra cualidad que tiene este otro elemento. Ellos no se están arriesgando directamente, como hicieron Posada Carriles en su momento y Orlando Bosch con el atentado terrorista en Barbados, del avión de Barbados. Ellos no fueron directamente los que pusieron la bomba, sí fueron los autores intelectuales, fueron los que prepararon, pero recordemos que escogieron a 2 venezolanos para que se montaran en el avión y pusieran la bomba. Pues siempre buscan Freddy carne Lugo de cañón. Y Hernán Ricardo. Hernán Ricardo y Freddy Lugo, exactamente. Y aquí en el caso de Cuba están haciendo lo mismo. Es decir, estos tipos son promotores del terrorismo, son financistas del terrorismo contra Cuba, y están escogiendo a personas dentro de Cuba, delincuentes en algunos casos, personas de muy baja formación social, de muy baja formación cívica, y los están cogiendo
como carne de cañón para acometer estos actos terroristas. Nosotros lo estábamos viendo. Si no hubiera sido el huracán Ian que dejó afectaciones severas en el sistema electroenergético nacional del país, habrían sido algunos de estos tipos. Ese era el plan, Ese era el plan. Dejar apagada La Habana completa, como ocurrió con el huracán, dejar apagada La Habana completa. Lo que pasa es que el huracán, desgraciadamente, se les adelantó, y desgraciadamente por las afectaciones que nos dejó a todos. Pero después que el huracán dejó La Habana completa apagada, que hicieron desencadenar el resto del plan, que fue los intentos de guarimba. Yo digo guarimba porque es un término venezolano. Sí, ellos viven con el ahora o nunca con respecto a Cuba. Exacto. Mira, lo increíble es que presuman de todas esas acciones terroristas en sus plataformas, que no se escondan para hacerlo. Sin duda eso es parte de la campaña. Yo creo que es parte de tratar de diseminar miedo, es parte de la campaña y es una de las tareas por las que cobran. Pero el tema lo debate otro promotor del terrorismo en los medios. Escuchen un sonido que ponía hace 2 noches Guerrero Cubano, y quizás Reinier después nos ayude a entender. Esto es, las voces que van a escuchar, primero es la de Manuel Milanés, y luego van a escuchar la de El Innombrable, calificando las declaraciones de Milanés. Hay que descifrarlo. Yo realmente me quedé con mis dudas. Adelante. Surge el Consejo para la Guerra. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que, primero, la lucha pacífica está llegando a un momento en que ya no es efectiva. Nosotros en legítima defensa tenemos que empezar a tener en cuenta otros métodos que no sea solamente la lucha pacífica. Y por supuesto también que la lucha armada esté presente. Un consejo que le dé apoyo, más que nada financiero, logístico, de todo el tipo de soporte, incluso mediático, a los que están haciéndolo, y principalmente en Cuba. Están cometiendo las personas que planifican el Consejo para la Guerra y que se están haciendo voceros de ese proyecto, estarían cometiendo un delito ya. Sí. 2393A. Proveer material o hacer el support al terrorismo. Aquí dice, porque es catalogado terrorismo. Porque el que done, según la ley, que cataloga, no lo digo yo, lo dice la ley norteamericana, se catalogan ese tipo de acciones, la planificación de esas acciones, el reunirse, el conversar sobre eso, aún sin hacerlo, es un delito y se cataloga como terrorismo. Reinier. Bueno, mira, aquí hay 2 cosas. Déjame empezar por ahí porque esto realmente puede dejar pensando mucho. Primero, ¿cómo Otaola acaba de leer la ley norteamericana, el Código Penal norteamericano, que cataloga de terrorismo lo que ellos están haciendo, lo que está haciendo Manuel Milanés, lo que está haciendo Willy González? Es decir, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Otaola. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es posible que si estos individuos están violando la ley norteamericana, violando flagrantemente la ley norteamericana, según dice el Código Penal norteamericano, cómo es posible que si violan la ley norteamericana, cómo es posible que si publican impunemente en las redes digitales la manera en que están violando las leyes norteamericanas, no les pase nada? ¿Por qué la justicia norteamericana no va sobre ellos? ¿Por qué el FBI no ha actuado? Aquí solamente hay una respuesta al link. Están siendo patrocinados por la CIA, están siendo patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos, como lo fue Luis Posada Carriles cuando voló el avión de Cubana Aviación y en otros miles de atentados contra Cuba. Esa es una primera respuesta porque no tiene ninguna otra explicación sujetos que violen la ley de esta manera en los Estados Unidos. Y la segunda pregunta que me puede surgir a mí, que seguro te surge a ti y a muchos en la audiencia, ¿cómo es posible que estos tipos supuestamente están haciendo todas estas acciones, supuestamente para liberar a Cuba? ¿Cómo es posible que Otaola reaccione de esa manera si Otaola es uno de los principales promotores de la libertad y también quiere la libertad de todas estas cuestiones? No, es que no quieren ninguna libertad al final. Al final, la reacción de Otaola es la reacción de una persona que se siente celosa, vamos a decirlo así de alguna manera, o amenazado por el tema de los financiamientos. Recordemos, primera pregunta que me dice, si la ley no ha actuado sobre ellos, si están violando las leyes americanas y no hay una actuación sobre ellos, porque hay un financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, y financiamiento que tiene que ser bastante decoroso,
financiamiento tiene que ser bastante oneroso, con bastante dinero, para que puedan tener todas estas armas de guerra y mandar dinero para acá, para Cuba. Por supuesto, entonces la reacción nota ahora es la reacción de un tipo que está viendo que hay más ingresos financieros, más ingresos monetarios hacia esta ala violenta que el que pudiera recibir él si se hubiera quedado solo en todo este negocio de la contrarrevolución. Mira, yo lo que hemos dicho aquí más de una vez, la industria de la contrarrevolución, que en determinado momento le llamaron la industria anticastrista o el anticastrismo, es la pelea por los billetes. Y de paso, esas contradicciones evidencian también, en mi modo de ver, muy modesto, que sin la revolución en Cuba se les acaba el negocio. Exacto. Miren para acá, como decía Consuelo Vidal, aquel que denunciaba el terrorismo de Milanés, el innombrable, practica abiertamente la subversión, llama a la rebelión, llama a acciones vandálicas, llama al caos y a la indisciplina social, pero de una forma que aquí vamos a poner un fragmento, pero es de locura lo que se está viendo en su canal. Escuchen. Por eso es importante que ustedes tomen las estaciones de gobierno, tomen los gobiernos municipales, provinciales, pónchale las gomas al camión para que no puedan irse. Pónchenle las gomas a las patrullas, pónchenle las gomas a los camiones, esos de transporte de perros rabiosos. Pónchenle las gomas, quítenle los palos, pártanle los parabrisas con los mismos palos, pártanle la cabeza a ellos con los mismos palos. Y meter a todos esos comunistas zarrapastrosos en un cuarto, en una oficina, en un lugar que no tengan ventana, allí. Y déjelos allí, enciérrelos allí. Tienen que entrar a los hoteles. Los hoteles, la gente que está en la calle manifestándose, necesita agua, necesita comida. Y eso está en los hoteles. Reinier. El rostro del terrorismo ahí servido en bandeja. Mira, tú recordarás mejor que ¿Qué yo diferencia, ese capítulo. ¿Qué diferencia, no? Es el hombre que decía ahorita que los otros son terroristas. Pero es la evidencia de lo que te estoy diciendo, Arlene. Es decir, este hombre lo que está es fajado por los pineros. Él está viendo que el otro está cogiendo un determinado nivel de protagonismo, armando supuestamente un ejército contra Cuba, que no han aprendido la lección de Girón, evidentemente. Y entonces lo que está es viéndose amenazado por los financiamientos, no es otra cosa, porque la esencia de terrorista, el primer terrorista que surge contra Cuba en toda esta camada que estamos viendo hoy es Otaola, desde hace varios años, y después empiezan a surgir todos estos tipos alrededor de él, y él se está sintiendo, por supuesto, desplazado en ese mundo de terroristas. Mira, en el año 98, 99, tú recordarás muy bien que Cuba alertó al gobierno de los Estados Unidos de planes terroristas contra nuestro país, y en aquel momento se le dio información clasificada al gobierno norteamericano, a las autoridades del FBI. Una delegación del FBI viajó a Cuba a recibir información de los actos terroristas que se estaban fraguando contra nuestro país, con nombre y apellido de quienes eran los terroristas en ese momento. ¿Y qué hizo el gobierno de los Estados Unidos con aquella información, Arlene? Lo que hizo fue apresar, seguir la ruta para ver quiénes eran las fuentes, y llegó hasta los 5 héroes que estaban ahí posicionados en los Estados Unidos, precisamente porque era el único mecanismo que tenía Cuba y que ha tenido Cuba durante todos estos años de defenderse del terrorismo que se gesta desde los Estados Unidos. Bueno, esta vez le hemos ofrecido al gobierno de los Estados Unidos información pública, además, que está en las redes, vaya, para que no sigan ninguna pista, sigan la pista de las redes sociales y las plataformas digitales y salgan a buscar a esos terroristas. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no actúa? Entonces, esa es la gran pregunta y la gran precisa que hay que dejar aquí constantemente en relación con este tema. Y está siendo una matriz principal, Arlene, en las redes sociales, en sentido general, las plataformas digitales, la agitación anticubana, la propaganda, el macartismo desatado contra todo lo que sea revolución, contra todo lo que sea socialismo. Como decíamos en martes, cuando hablábamos también de temas similares a esto, no hay una preocupación real en esta gente, en estos tipos que están en esa comunidad, que en ese estado, que es la Florida, no les preocupa en absoluto la suerte de los millones de afectados por el huracán Ian en ese territorio. Pero es que si no le preocupa a los gobernantes de ese país, si no le preocupa a Biden, que fue a la Florida una semana después de haber sido devastada,
si no le preocupa a Ron DeSantis, que no ha hecho acciones concretas para revertir la situación, ¿quién le puede preocupar a estos terroristas? Si no se habla, el tema de la devastación y de la vulnerabilidad de la que han quedado miles de ciudadanos en Florida, no se habla, es un tema que algunos medios solo están tratando, pero esta claque que está mirando solamente a Cuba no lo aborda, y es que no lo pueden hacer, porque si se ponen a hablar del estado de abandono en que han quedado los ciudadanos de la Florida, por supuesto que quedarían muy mal parados con uno de sus dueños, uno de sus amos o uno de sus patrones, vamos a decirlo así, que es precisamente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que además tiene pretensiones superiores electorales como presidente de los Estados Unidos. Más de un centenar de muertos, más de miles de desaparecidos, una gestión infame de esta tragedia que es la que ha dejado. Lo único que evidencia es que estamos realmente ante un Estado fallido en doble sentido, un Estado fallido en el sentido del Estado de la Florida y un Estado fallido en el sentido de los Estados Unidos americanos también, que no ha sido capaz de proveer una atención inmediata a esta situación. Pero bueno, no les preocupa en absoluto este tema. La misión urgente que ellos tienen planteada es tratar de ver cómo van a desencadenar el estallido social en Cuba, y para eso se están haciendo valer de los más viles propósitos, de los más viles artilugios que puedan utilizar. Lo que estoy viendo es lo que vi ya antes como periodista a través de las lecturas o en los hechos, porque estuve en el Medio Oriente en los últimos años. Vi a un país tan pacífico y tan noble como es Siria, lleno de grupos terroristas que se introducen por la frontera porque no han podido derrotar al gobierno, y lo que han hecho es tratar de sembrar el caos y la guerra civil. Lo que se trata de hacer es que Cuba caiga en guerra civil, que se convierta en un estado absolutamente ingobernable, que aquí impere el caos como impera en todos esos países por donde ha pasado una invasión norteamericana, que esa es la especialidad de la injerencia norteamericana en otras naciones, el caos y la guerra civil. Yo repito la idea del martes, con eso no se juega. Y puedo decirte además que en nuestro podcast, cuando se publicó en Cuba Debate, se ha recibido realmente un gran respaldo a las advertencias sobre este asunto. Las personas están indignadas por la manera en que algunos creen que están jugando, haciéndole el juego al imperialismo, al terrorismo, a los que están incitando a la violencia, ganándose sus pesitos o sencillamente buscando la foto para trascender, para ganarse la visa, quién sabe para qué, pero ya está irritando al pueblo noble que resiste los embates de la naturaleza, del bloqueo, etcétera, y se levanta todos los días a trabajar, a luchar, a levantar un país, señores, mientras hay otros que lo que quieren es contribuir a la destrucción y aportar al caos y a la indisciplina. Bueno, con esto nos despedimos. Me quedaba un puntico que no lo incluí en nuestro diálogo, Reinier, sí, pero la falsedad total que está circulando por ahí de que con el Código de la Familia ahora los niños no pueden salir del país con sus padres, que es una mentira colosal. La ha desmentido la doctora Yamila González, lo ha desmentido Yamila González Ferrer, lo ha desmentido en las redes, pero queríamos comentarlo brevemente. También es absolutamente falso. Los niños menores de 18 años, niños y niñas, viajan si sus padres están de acuerdo, los dos. Claro que tienen que ponerse de acuerdo, y cuando uno tenga la tutoría total, bueno, pues decide ese. Es lo que quería comentar antes de despedir. ¿Algo más? No, nada. Nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Muy buenos días, Cuba. Bueno, abrazo.